Me parece que se había ido la señal. Déjenme platicarles quién es nuestra ponente. Bueno, nuestra ponente tiene una formación que es la siguiente. Tiene una licenciatura en psicología, tiene una maestría en terapia familiar y, bueno, también es maestra en educación para la paz. Dentro de la trayectoria de la maestra Isabel, ha sido coordinadora de programas psicoeducativos, ha sido tutora del diplomado en prevención y atención del bullying y también, bueno, ha trabajado como psicoterapeuta familiar, individual y de pareja, creadora de Balance en Terapia. Maestra Isabel, un gusto que esté usted con nosotros. Bienvenido y bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio educativo que tiene el Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica. Y pues, bueno, dejamos este espacio virtual para usted y para que nos comparta su conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Espero todos me estén escuchando bien. Sí, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con todos y todas ustedes el día de hoy para compartirle uno de los temas que para mí es sumamente indispensable, hoy más que nunca, claro, pero pues un tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, antes de que comencemos, déjenme presentarles el tema del día de hoy. Entonces, déjenme minimizarlos a todos ustedes y aquí está. Bueno, nuevamente, pues quiero agradecer por esta maravillosa invitación que me hicieron a hablar de uno de los temas que, les repito, me apasiona muchísimo y es este tema de las emociones que pareciera muchas veces que es un tema con el cual todos deberíamos de saber conocer, entender. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces no logramos comprender del todo pues, nuestras emociones. Y a raíz de lo que actualmente estamos viviendo a nivel mundial, con el tema de la pandemia, se ha visto y se ha incrementado diversos problemas con respecto a la salud mental, como es la ansiedad, el estrés, depresión, se ha alzado el índice de violencia, o sea, ha habido sin lugar a duda, distintos aspectos que han afectado pues a nivel personal y por supuesto también a nivel familiar y relacional, ¿no? Ya sea también con nuestra pareja, con nuestros hijos, amigos, incluso en el trabajo. Y por eso hoy más que nunca es tan primordial hablar sobre el tema de las emociones para que, como bien lo dice aquí el tema del día de hoy, es para poder encaminarnos, mejor dicho, hacia nuestro bienestar. Y entonces, el por qué a mí me apasiona este tema es porque sin lugar a duda yo he descubierto que el mundo de las emociones es un mundo en el cual nosotros, si no las logramos comprender, vamos a tener diversas problemáticas en nuestra vida diaria, como ya les decía yo, en las relaciones interpersonales que tengamos diariamente, e incluso también en mi experiencia que tengo pues en la fundación donde trabajo, en psicoterapia, creando talleres y manuales para la prevención del bullying, del acoso escolar también, me he dado cuenta cómo muchas personas, tanto adultos, no saben bien qué son las emociones y son ellos quienes, o somos nosotros quienes les debemos enseñar a los menores de edad y que tampoco saben cómo gestionarlas. Entonces, hay que comenzar a comprender todo este tema de las emociones para que tú, el día de hoy que estás aquí presente, pues puedas ir encaminándote a ese grandioso bienestar. Entonces, el día de hoy yo te voy a invitar a que comiences a hacer una pequeña reflexión sobre tu propio mundo emocional, porque voy a empezar de lo más básico, porque de verdad quiero que tú entiendas las emociones, por qué surgen, de dónde surgen, por qué sientes como sientes, por qué te está pasando lo que te pasa en tu vida diaria, por qué siempre tienes a lo mejor problemas o no sabes cómo manejar tus emociones, por qué lloras, por qué actúas como actúas, por qué gritas, por qué pegas, por qué a lo mejor también tienes siempre, decimos así, ¿no? El mismo tipo de pareja siempre atraes. Entonces, también todo esto tiene que ver con el tema de las emociones. Y bueno, ya por ahí me presentaron, pero bueno, nuevamente yo aquí les quería poner un poco de mi currículum para que supieran quién soy, qué hago, mi trayectoria, la formación académica que tengo y pues la experiencia, por supuesto, que también yo he labrado en estos
pues largos años, ¿no? de mi vida, que sin lugar a duda, perdón, el mundo de la psicoterapia me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, ahí está un poco de mí para que ustedes sepan. Y ahora sí vamos a entrar de lleno porque tenemos muy poco tiempo para hablar sobre este tema. Vamos a empezar hablando sobre el mundo emocional. Y quiero que primero tú entiendas y nos vamos a adentrar poco a poco a este mundo emocional con esta premisa. Todos y todas sentimos. Algunos sienten más, otros sienten menos, o incluso otros ni siquiera se percatan de lo que sienten. Pero lo que es seguro es que todos sentimos en algún momento o en cualquier momento. Y más allá de nuestras distintas formas de sentir, si negamos que sentimos, ojo aquí, sería vivir como en una total confusión. ¿Por qué? Porque estaríamos caminando a oscuras por la vida sin entender qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué actuamos como actuamos, por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, si tú niegas tus emociones, si las guardas, si las ocultas, si las intentas controlar, vas a estar caminando por la vida totalmente oscuras y sin una guía. Entonces, las emociones son nuestra guía que nos permiten entender qué nos pasa en nuestro interior, pero también entender y conocer todo nuestro mundo que se encuentra a nuestro alrededor. Con eso quiero que empecemos el día de hoy para hablar entonces, ahora sí, pues sobre las emociones. Y si te das cuenta aquí puse algunas emociones, unas emociones que pues digamos, se le conocen como emociones básicas. Todos tenemos estas emociones básicas y se las voy a ir explicando. Ojo, cada psicólogo pues ha presentado sus emociones básicas de distinta manera. Hay algunos que agregan, hay otros que quitan. Hay unos que, por ejemplo, ponen las sorpresas. Si se dan cuenta, yo en este caso ahorita no la puse. Pero bueno, más allá de cuáles son y que si nos peleamos de cuántas emociones básicas hay, yo les presento estas. Y ahorita les voy a decir de quién es. Pero primero quiero que sepan de dónde, o cómo, mejor dicho, comenzó este tema del mundo de las emociones. Y el primer investigador que habló sobre este tema fue un psicólogo que se llama Paul Ekman. Él fue un gran investigador que comenzó a investigar en todas partes del mundo las expresiones faciales y cómo en cualquier lugar al que él iba se daba cuenta que estas emociones que están aquí, él puso la sorpresa, no el afecto, todos hacían las mismas expresiones faciales. Del enojo, me voy a acercar un poco a mi cámara para que vean, el enojo así, el miedo con los ojos bien abiertos, la tristeza, pues las comisuras de los labios se van para abajo, el desagrado que fruncimos el entrecejo. Y entonces, digamos que si podríamos decir que existe un lenguaje universal, pues, ¿qué creen? Es el mundo de las emociones. Y él fue quien comenzó a hablar sobre este tema y ya de ahí, bueno, muchos otros han hablado. Y no sé si ustedes han visto la película de Intensamente, pero para mí es una película sumamente maravillosa que yo cada vez que estoy en terapia con mis pacientes chiquitos, mis niños hermosos, los adolescentes incluso y los adultos también, les recomiendo mucho que vean esta película, porque la verdad, aunque ya me van a decir está muy trillada y lo que sea, pues ¿qué crees? Representan el mundo de las emociones de una manera tan maravillosa y tan sencilla que ayuda a entender o por lo menos adentrarte un poco a ir entendiendo tus emociones. Y entonces, estas que yo les traigo aquí de quién son, pues son de Daniel Goleman, otro psicólogo que para mí, la verdad, es un erudito en todo este tema del mundo emocional y del mindfulness también, y para mí es una maravilla conocer y aprender de él. Y entonces él, pues nos presentó estas emociones básicas. Y continúa hablando de las emociones básicas, ¿por qué? Porque a raíz de estas emociones básicas que ven de estas 6, bueno, y si queremos agregamos la de la sorpresa, 7, se desprenden un número infinito de sentimientos que más adelante los vamos a ver. Entonces, quiero que también vayan, a pesar de lo que ustedes han ido aprendiendo a lo largo de a lo mejor de su vida, algo que a mí me gusta, mejor dicho, explicarles a todos, en mis pacientes, incluso en mi Instagram, que tenemos una modalidad ahí de hablar sobre las emociones, que todas las emociones que vemos aquí son buenas. Aunque de repente vemos que si emociones negativas y emociones positivas, pues, ¿qué crees? Yo el día de hoy te vengo a decir que no existe eso. Te voy a decir por qué. No existen emociones negativas,
ni positivas, porque las emociones son tal como son, simplemente. Lo que existe son conductas o acciones negativas. ¿Y cómo pasa esto? Voy a poner un gran ejemplo que es el enojo, porque este enojo, esta emoción es la que nos lleva a tener más actitudes y acciones negativas. Y por eso tenemos visto el enojo como una emoción totalmente negativa, que es malo incluso sentirla, y muchos dicen, no, es que me ha llevado muchos problemas, prefiero controlarla, prefiero contenerla, prefiero no sentir. Pero yo te voy a enseñar ahorita algo que les he dicho mucho a mis pacientes, sobre todo los niños y en talleres que doy, es que imagina que tienes ahorita delante de ti un globo desinflado, por supuesto. Cada vez que tú decides contener tu enojo y guardarte lo que sientes, pues vas inflando, inflando poco a poco ese globo, ese globo. Cada vez que te contienes, que te contienes. Y habrá algunos globos que explotan mucho más rápidos que otros. Pero el estarte conteniendo el enojo, ¿qué crees que te va a llevar? A terminar explotando en algún momento, incluso con la persona que ni siquiera estabas enojada o enojado, con algún evento que ni siquiera pues tenía por qué enojarte a ti, y a lo mejor con algo súper pequeñito explotaste, y entonces ahí ya vienen un sinfín y un sinnúmero, perdón, de problemáticas. ¿Pero por qué? Porque tú te contuviste el enojo, y en algún momento todas estas emociones que crees, si tú las sigues conteniendo, si sigues diciendo, no, ya no quiero sentir, además de caminar por a oscuras, como lo vimos al inicio, pues te va a llevar a que en algún momento tú, ¡pam!, explotes y pase algo que no sabes después cómo controlarlo. Pero bueno, entonces, si no son positivas, perdón, si no son negativas, ¿qué son? ¿Qué nos ayudan o qué hacen? Pues déjame decirte que las emociones nos ayudan muchísimo, y ahorita te voy a decir en qué nos ayudan cada una de estas, para que tú también le vayas resignificando cada una de estas emociones y las vayas entendiendo desde otra manera. En mi Instagram yo tengo un post que se llama La psicología de las emociones, porque ahí explico un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alegría y la felicidad y el afecto, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a sentirnos bien, a ser sociables, a reducir el estrés y a rendir más en cualquier cosa que nos propongamos, a tener vínculos saludables con los demás, a tener esa pasión, ese amor que queremos por la vida. Por otro lado, la tristeza también nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a darnos cuenta que algo no está bien en nuestro interior, que debemos buscar la manera de estar mejor, ya sea yendo a terapia, platicando con un amigo, estando con la persona que más extrañamos. Incluso llorar también ayuda muchísimo, porque el llorar es una forma en la cual tú vas a desahogar lo que sientes, porque si no lloramos, ¿qué crees? Es como si literal te estuvieras ahogando por dentro. También tenemos, por otro lado, el miedo, que nos ayuda a identificar pues, los peligros, nos sirve para protegernos también, nos mantiene bajo ciertos límites para no realizar acciones que nos lleven a ponernos en peligro o en algún riesgo. Y el desagrado, pues además de ayudarnos a reconocer, pues desde lo más básico, ¿no? Desde alimentos u olores que no nos agradan, nos ayuda a identificar acciones y actitudes que no nos gustan que nos hagan. Y por último, pero no menos importante, dejé el enojo, esta emoción muy mal entendida, que es una emoción que nos ayuda a identificar, y quiero que escuches muy bien esto que te voy a decir el día de hoy. Nos ayuda a identificar injusticias, abusos, violencia, cuando alguien nos hace sentir mal o nos faltan al respeto. Entonces, si te das cuenta, el enojo sirve para que tú identifiques eso que te está molestando, eso que la otra persona te está haciendo. Y si hemos aprendido a callarnos, a ocultarnos, entonces, ¿qué nos lleva a no poder ir entendiendo nuestro mundo emocional? Y esto viene desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños, el mundo de las emociones, nuestros padres nos enseñan o a callar las emociones. Por ejemplo, si eres hombre, el típico, los hombres no lloran porque es símbolo de debilidad, o por el contrario, las mujeres no se enojan porque es sinónimo de que no eres una mujer, una damita callada y servicial. Entonces vamos creciendo con eso, vamos aprendiendo también conductas de nuestros padres, de lo que dicen y de lo que hacen, pero también además y de cómo se relacionan entre ellos, cómo resuelven o no resuelven sus problemas. Y como nos vamos siendo adultos, pues terminamos pues haciendo lo que hacemos, y no entendiendo muchas cosas de lo que nos pasa. Y entonces,
qué son las emociones, porque ya les expliqué ahorita las cosas básicas, ¿no? Las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos, pero ¿de dónde surgen? ¿Por qué surgen? ¿Qué pasa en ese mundo? Y entonces, aunque no es un tema ahorita, no soy neuropsicóloga ni nada de eso, pero la verdad he aprendido mucho sobre este tema y quiero explicarles de la manera muchísimo más sencilla y básica lo que son pues las emociones. Y primero y punto número uno, las emociones son pues reacciones que pasa en nuestro cuerpo. ¿Y cómo sucede todo esto? Cuando sucede algo a nuestro alrededor, el primero en percibir todo eso, pues es nuestro cuerpo y claro, nuestros sentidos. Quien interpreta, pues esos cambios que está pasando de distinta manera, desde si corro, me quedo, peleo, ¿qué hago? ¿No? Y gracias a este mecanismo que tenemos, podemos decir, y ahorita les voy a decir cuál es ese mecanismo, podemos decir que las emociones, pues son como un radar que va captando todo nuestro mundo exterior. Entonces lo interpreta, ya lo captó, lo interpreta, repito, como para me quedo, huyo, ¿qué hago? Y ahí lo transforma en un estado emocional que va recorriendo todo nuestro cuerpo y se va matizando, es decir, se extiende por nuestro cuerpo, se matiza o se intensifica, surgiendo alguna de las emociones que ya vimos más adelante, ¿no? Bueno, más atrás, perdón. Y entonces, para no trabarme ahorita con este pequeñito video que de repente vi que me trababa por ahí, pero bueno, ¿qué son las emociones y de dónde surgen y cómo es que pasan? Repito, no es una clase ahorita de neurociencias, nada de eso, pero quiero que lo vayamos entendiendo, ¿no? Entonces, cuando captan nuestros sentidos y nuestro cuerpo eso que está sucediendo en nuestro alrededor, o sea, imagínate desde una pelea, algo que te dijo tu pareja, algo que te dijo tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu amigo, tu amiga, tu hijo, etcétera. Entonces, lo capta nuestro sistema límbico, que muchas veces se le conoce también como el cerebro reptil, ¿no? Y de ahí también la amígdala. Y ellos hacen la función en la cual van a inmediatamente actuar sin pensar, porque es, muchos le llaman también como el cerebro pues más básico y casi reptiliano que tenemos, porque no pensamos antes de actuar. Entonces las emociones ahí están y siempre han estado con nosotros. Y entonces, claro, no nos ponemos a pensar si lo que hago está bien, si grito, si pego, si lloro y todo esto, porque son simplemente reacciones que tiene nuestro organismo. Y ahí es cuando ya viene la parte de la gestión emocional, en donde tenemos, ok, somos casi pura reacción. No sé si algunos por ahí le dicen eso, es que tienes las emociones a flor de piel. Ah, pues, ¿qué crees? Porque te ha llevado a un punto en el cual solamente actúas y no te pones a pensar antes de, o sea, cuando pasa todo esto que les digo a nuestro alrededor, imagínate, repito, cualquier evento que te haya pasado recientemente o incluso hoy, entonces no pasa por nuestro lóbulo prefrontal, que es el que nos ayuda a razonar si lo que estoy diciendo está bien, si voy a lastimar al otro o no lo voy a lastimar, si me voy a sentir bien o mal después de hacerlo. Aquí se trata de comenzar a ir poniendo, pues, ok, ya estoy sintiendo esto, ¿qué me pasa en mi cuerpo? ¿Qué me pasa en mi cuerpo con cada una de las emociones que voy sintiendo? Para entonces, ahora sí, poderlas ir manejando. Y entonces, ya hablando sobre este tema de las emociones, yo les mencioné que tenemos pues esas básicas y que de ahí se desprenden muchísimas más. Y parte de estos pues son los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Pues como ahí lo dice, son respuestas, ideas, creencias, son respuestas que tenemos de nuestras ideas, creencias y pensamientos. Entonces, les explico, Daniel Goleman nos dice que las emociones, estas 6 que vimos, nos deben de durar o no más que nos deben, nos duran de segundos hasta máximo unos 2 minutos, por ahí hablando. Ya cuando nos pasa de esos 2 minutos en adelante, pues, ¿qué crees? Ya estamos hablando que esa emoción se traslada a un sentimiento. ¿Por qué? Porque lo estamos llenando de ideas, pensamientos, estamos recordando y estamos diciendo, es que ¿por qué me dijo tal cosa? Es que ¿por qué hice esto? Es que hoy me desespera y entonces esa emoción nos puede pasar al sentimiento y el sentimiento nos puede durar horas, días, semanas, meses y años. Por ejemplo, el enojo. El enojo pues es una emoción que todos sentimos, pero si no platicamos, si no gestionamos adecuadamente el enojo que crees, se te puede volver resentimiento, odio, ira, y te puede durar años y puede llevarte a romper vínculos. La tristeza, incluso, por ejemplo, se puede pasar a otros sentimientos como desesperanza, como
desestrés, como, perdón, es que vi que alguien creo que me dice que no me escucho. ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien, maestra. Probablemente sea el internet. No sé de alguien más si tenga ese mismo problema. Ay, vale, muchísimas gracias. Ya están contestando para ahí. Gracias. Bueno, repito, más bien que repetir, continúo. Entonces nos llevan a estos sentimientos que te pueden durar años y te puede llevar pues a tener malas relaciones con los demás y no a ir pues mejorando, superando esos vínculos, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante que tú vayas entendiendo que la emoción que ahorita a lo mejor estás sintiendo, dices, no, es que ahorita estoy pensando en Chuchito, en fulanito, en perenganito, y entonces lo que estoy sintiendo ya no es enojo, ya pasó otra emoción, porque ya llevo años a lo mejor sin hablarle, porque ya llevo años estando con él y estoy tan enojada, tan molesta, no sé qué. Entonces, date cuenta a qué sentimiento se pasó y ahorita te los voy a enseñar solo algunos de ellos, porque repito, hay muchísimos. Luego, otro punto importante, si son éticos o no, ¿no? Como yo les decía en un inicio, no son positivos o negativos, y también si es ético o no, como las emociones, ¿no? Porque el enojo nos lleva a actuar de una manera sumamente violenta con los demás, que nos llevan a lastimar a las otras personas. Y por eso se le cataloga muchas veces como pues negativo y que hay que controlarlo, contenerlo. Entonces, pero los sentimientos y las emociones pues son simplemente reacciones, ¿no? De tus propios pensamientos, de lo que te pasa, de lo que te sucede, de tu historia de vida. Y no podemos decir que eso pues es ético, no. Pero ¿qué crees que sí podemos decir que es ético, no? O incluso moral. Las acciones que derivan de ellos. Es decir, si tú identificas qué emoción te cuesta gestionar al día de hoy, y muy probablemente sea el enojo, por ejemplo, vuelvo a repetir el enojo, porque es una de las emociones que nos lleva a cometer pues acciones que no son nada agradables para los demás. Entonces es ahí cuando tenemos, más allá de que contener el enojo, es ir modificando nuestras conductas para prevenir que lastimemos a los demás y después lastimarnos a nosotros mismos. Ya por ahí les adelantaba que si son positivos o negativos, ya les decía que no es que sean positivos o negativos, simple y sencillamente son y nos ayudan a identificar muchas cosas, pero que sí son agradables o desagradables. Es decir, el enojo, el miedo, por ejemplo, el enojo, el miedo, la tristeza y el desagrado son emociones desagradables, es decir, que lo que le pasa a nuestro cuerpo es algo que no queremos sentir y que queremos evitar a toda costa. Y por el contrario, pues la felicidad y el afecto, por ejemplo, pues son emociones agradables y hasta que nos encanta sentir. Entonces, pues desde ahí empieza todo esto, desde que tú logres comprender, pues cuáles emociones son las que no te gustan sentir, por qué son las que no te gusta sentir y qué es lo que pasa, ¿no? Porque si te agradan o te desagradan. Eso es bien importante, comenzar a sentir. Entonces, ¿qué crees? Yo sé que aquí está muy pequeñita para quienes tienen celular, pero estos son solamente, date cuenta, 450 sentimientos que tenemos divididos, de los cuales yo les mencioné de esas 6 emociones. Y son un sinnúmero, claro, faltan muchísimas más. Y tomen la captura de pantalla para que después ustedes las puedan leer con calma. Pero me interesaba que ustedes los conocieran porque una de las cosas que nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones es ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Y el leerles estos sentimientos, que les traigo aquí, te va a ayudar a ampliar tu vocabulario emocional para que entonces pases de decir, estoy enojado, por ejemplo, aquí estoy estresado, estoy indignado, estoy irritable, tengo odio, tengo rencor, tengo orgullo, estoy malhumorado, ¿te das cuenta? Y entonces ya puedes ir ampliando tu mundo emocional, tu vocabulario emocional e ir modificando cada una de estas formas en las cuales tú probablemente creías que estabas sintiendo y de repente pues no, resulta que era alguna de estos sentimientos porque, repito, ya lleva mucho más tiempo, ¿no? Ya llevas horas sintiendo eso, llevas varios minutos. Recuerden lo que les decía al inicio de cuánto duran las emociones. Entonces, bueno, espero que la hayan tomado en la captura de pantalla. Y ahora pasemos a un punto bien importante que se trata de cómo vamos a ir gestionando nuestro mundo emocional. Si te das cuenta, ahorita te presenté de lo
pues más básico, que son las emociones, para que tú las vayas entendiendo poco a poco, vayas viendo que aunque tú digas no quiero sentir, ¿qué crees? Vas a seguir sintiendo, porque pues son reacciones que tiene nuestro cuerpo, son reacciones que ahí están. Y no, va a ser algo imposible que tú puedas dejar de sentir. Y si tú en algún momento te contienes todas esas emociones y dices ya no quiero sentir, va a llegar en algún punto que te sientas, como lo decía en un inicio, perdido, desorientado, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar. Y para eso nos ayuda pues la inteligencia emocional. ¿Qué es esta inteligencia emocional? Y se los voy a explicar de una forma pues un poquito digerible, ¿no? Para que ustedes la puedan ir entendiendo. La inteligencia emocional empezamos desde, significa reconocer los propios sentimientos, emociones, es decir, que los identifiques tú primero en tu cuerpo, que sepas cómo actúas, cómo te enojas, qué es lo que te hace enojar, qué es lo que te pone triste, qué palabras son las que no te gustan, en qué momentos son los que de plano dices esto me desagrada totalmente y le pongas un nombre para que de ahí los puedas ir entendiendo y manejando adecuadamente. El que tú logres entenderte a ti mismo y a ti misma de cada una de estas emociones, de cómo las vas sintiendo, por qué las sientes, cómo las sientes, qué te pasa cuando alguien te dice algo, cuando alguien hace algo, qué pasa en ti, entonces vas a ir entendiendo y en el siguiente momento en el que tú te encuentres en una situación similar, ya vas a decir, ok, lo que me está pasando significa que ya estoy a punto de explotar, de enojarme y entonces necesito actuar de otra manera, ¿no? Ni relajarme, respirar, contar hasta no sé cuántos, etcétera. Y de ahí, pues por supuesto, te va a ayudar a manejarlos adecuadamente. Pero la inteligencia emocional no solamente nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos, sino también a percibir en los demás que tienen su propio mundo emocional. Un evento, por ejemplo, si tú estás con otra persona, un mismo evento, probablemente a la otra persona lo sintió de una manera diferente a la tuya. A lo mejor estás discutiendo con alguien y tú estás muy enojado, muy enojada, y de repente tú crees que la otra persona también está igual, ¿y qué crees? Pues no, resulta que lo que la otra persona tenía pues era decepción, desilusión, tristeza o alguna otra. Entonces esto te va a ayudar también a ir entendiendo a los demás. ¿Y cómo podemos ir desarrollando esta inteligencia emocional? Porque se aprende, se desarrolla. Estaría padrísimo que desde niños lo pudiéramos entender y desarrollar, pero para que eso se logre, pues se necesitan adultos educados que puedan educar a los menores de edad. Y para eso, pues si la mayoría de que estamos aquí somos adultos, ¿qué crees? Estás bien y justo a tiempo de poder ir desarrollando esa inteligencia emocional. ¿Y cómo comenzamos a tenerla? Primero, con estos 5 puntos bien importantes, se los voy a ir definiendo ahorita, el autoconocimiento, ya lo he estado platicando un poquito anteriormente, es decir, que tú mismo seas consciente de ti, que te conozcas 100%, y este es un proceso que puede durar toda tu vida, porque todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo nos están pasando diversas cosas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo conmigo. A mí una de las emociones que más trabajo me costaba era el enojo. Y no tienen ni idea de cómo me ponía. Yo sé que ahorita me van a decir, ay, Isabel, pero tú te ves toda linda y hermosa y que no se enoja. No, pues, ¿qué creen? Mi carácter cuando me enojo, es de verdad impresionante. Entonces era una de las emociones que más me costaba trabajo manejar. Y cuando la fui entendiendo poco a poco qué es lo que me pasaba, y fui dándome cuenta qué le pasa primero a mi cuerpo, porque el autoconocimiento viene desde que tú sepas qué le pasa a tu cuerpo. Recuerda que pues nuestro cuerpo te está mandando las señales de, hey, estás a punto de tal cosa, entonces necesitas hacer algo para liberar eso. Entonces, a mí, por ejemplo, te lo voy a poner nuevamente conmigo para que tú lo vayas haciendo ese ejercicio en casa, en donde sea que estés. Cuando me enojo, estoy empezando a sentir el enojo, mi corazón comienza a acelerarse. Empiezo a tener muchísimo calor, me empieza a doler la cabeza, incluso pues las mandíbulas las empiezo a apretar. Y cuando ya estoy de plano sumamente más que enojada y ya casi a punto de decirle al otro, casi hasta de lo que se va a morir, se me hace un nudo en la garganta y soy de las que lloran cuando está sumamente enojada. Y entonces, ¿qué crees? Pues yo en ese momento pues,
cuando no sabía más o menos cómo manejar mi enojo, me enojaba todavía más porque no podía hablar y porque solamente lloraba. Y era un ciclo, ¿no? Pero cuando vi entendiendo mi enojo, fui entendiendo, ok, ¿por qué me molesto? ¿Por qué voy haciendo lo que hago? ¿Por qué grito? ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que tanto me molesta? Y entonces me di cuenta, ¿qué crees? He vivido injusticias, he vivido faltas de respeto y lo que yo le quiero dar a entender al otro es que no me falte al respeto. Y entonces necesito, ¿qué crees? La autorregulación. Y el regular significa expresar conscientemente lo que sentimos, reconociendo su origen, aceptando, ojo aquí, el dolor y el malestar sin dejarnos arrastrar por los impulsos, ¿no? Y que es algo difícil, claro, porque recuerda lo que yo te dije en un inicio, somos pura emoción muchas veces y nos dejamos llevar por eso y ¡pum!, dejamos de pensar, pero no, tenemos que aprender a hacer esto. Implica también, pues, acoger o contener y aceptar prácticamente esa experiencia emocional, tolerarla y manejarla. Aunque te desagrade sentirlo, es importante que lo sientas, porque si no, difícilmente te va a ayudar a regularla. Y claro, además, esto te va a ayudar a hacerte responsable de las acciones que realizas a raíz de tus emociones, ¿no? Y recordemos lo que yo les he estado dice que las emociones son como son, sin peso moral, sin ética ni nada de eso, pero pues las acciones que derivan de las emociones sí tienen un componente ético y tú te debes de hacer responsable de las acciones que tú haces. Muy probablemente uno diga, es que tú me hiciste enojar. ¿Qué crees? No es que la otra persona te hizo enojar. Las cosas que dice, las cosas que hace, son las que a ti te provocan ese enojo, pero tienes que identificar qué cosas son para que entonces digas, ok, estoy enojada, pero ¿por qué? Porque me faltó al respeto. Entonces lo que necesito es decirle que no me falte al respeto, de una manera en la cual yo ahorita a lo mejor no, claro, si de calmada me encantaría, pero simple y sencillamente lo que hago a muchos de mis pacientes, lo que vamos trabajando es aprender a que ellos puedan ir manejando sus emociones y diciendo, no me vas a faltar el respeto. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque podemos hablar de todas las emociones, pero no tenemos mucho tiempo. Y bueno, y de ahí viene la automotivación y me podrán decir, bueno, ¿esto qué es y cómo nos ayuda en este tema de las emociones? Pues bueno, la automotivación es la motivación literal, ¿sí? Que viene de nuestro interior, ¿no? E incluye pues nuestra pasión por la vida, esa pasión que te deriva de la claridad de lo que es bueno, de lo bello, de lo correcto, de lo interesante y lo valioso para nosotros. Esa motivación es que viene dentro de ti y que te va a ayudar a poder superar los fracasos inevitables que trae la vida, aceptar los errores que son parte del aprendizaje, atravesar las crisis que de ellos vengan y para retomar nuevamente tu camino. La automotivación también nos brinda un sentido más allá pues, de las heridas y de las cosas feas que nos pueda pasar la vida, ¿no? Que nos lleva la vida. Y de manera que entonces nosotros podamos trascender ese dolor y continuar nuestro proyecto de vida. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a terapia, ¿no? Dices, bueno, yo quiero cambiar mis emociones, pues porque he lastimado a mi pareja o a mis hijos y la verdad es que vengo aquí o estoy aquí porque quiero mejorar mi relación con ellos, ok, está bien, se acepta, pero ¿qué va a pasar el día que tu pareja se vaya? ¿Se va a llevar esa motivación? ¿Se va a llevar todo eso que tú tenías y entonces vas a regresar a actuar como ya lo venías actuando? ¿Ves? Por eso la automotivación, si tú quieres mejorar, si tú quieres gestionar las emociones, tiene que venir dentro de ti para que el día de mañana que ya no esté el otro, pues ¿qué crees? Más allá de que al otro pues se perdió la grandiosa y maravillosa persona que ibas a ser, tú te lo estás brindando a ti mismo. Y de ahí, pues, por supuesto, vienen las habilidades interpersonales, que son estas habilidades en las cuales aquí ya nada más te presento dos, que son pues la empatía y la asertividad, que son las que también te van a ir ayudando, pues, a tener
empatía por los demás. Y recordemos que la empatía es esa capacidad que tenemos nosotros de comprender al otro. Ojo, no de ponernos en sus zapatos. Yo sé que muchas veces lo dicen así, pero si nos pusiéramos literal en el zapato de otra persona, imagínate que tú estás muy emocionado, muy contento porque algo padrísimo te pasó y llegas con tu mejor amigo o mejor amiga y está muy triste. Y si te pones empático, es casi, y te platica lo que te pasó y dices, no, es que no manches, sí, yo también te entiendo perfectamente. Y ponernos en los zapatos del otro es casi, pues lloremos los dos juntos la desgracia que está pasando. Y eso no ayuda en nada, ni a ti ni a la otra persona. Lo que sí te puede ayudar es, ok, entender, comprender y de ahí tener la asertividad para actuar y también, por supuesto, para decir las cosas que te van a ayudar a mejorar tu relación con los demás. Y claro, de ahí vienen también las habilidades sociales, que si bien es cierto que la empatía y la asertividad son parte de las habilidades sociales, pues finalmente estas habilidades sociales son las que te van a ayudar a tener vínculos saludables con los demás. Aunque tú me digas ahorita, es que, ¿qué crees, Isabel? Yo soy una persona poco social, no me gusta andar ahí con la gente, o por el contrario, no, bueno, yo sí me encanta, me motiva estar con la gente, independientemente de cuál de los dos seas, o a un punto medio también. Lo que sí es seguro es que todos necesitamos construir lazos profundos con los demás que sean duraderos, que sean saludables. Y por lo tanto, la inteligencia emocional te va a ayudar poco a poco a tener todo esto. Y es un proceso. Se empieza desde acá y poco a poco se van construyendo todas las demás. Y bueno, déjenme ver la hora. Ok, ya casi. Y ya para ir poco a poco finalizando el tema del día de hoy, ¿qué puedo hacer para comenzar a gestionar las emociones? Ok, ya las entendiste, ya las comprendiste, ya sabes de dónde vienen y todo eso, ¿y ahora qué hago? Pues definitivamente algo que tienes que hacer es empezar a conocerte. O sea, si te das cuenta, yo lo que te estoy poniendo es el autoconocimiento. Y si tú no tienes eso, difícilmente vas a poder llegar a manejar tus emociones. Y entonces, por eso es tan importante que empieces a conocerte, comiences a saber cómo actúas y qué haces. Y para ayudarte en ese proceso, que pues, tampoco esto se trata de que estemos aquí en terapia ni nada de eso, ¿verdad? Pero te presento estas preguntas maravillosas que ya que estamos en viernes, viene el fin de semana, toma captura de pantalla o las anotes y entonces sientes un momento a contestarlas. Date cuenta cada una de las preguntas que están muy dirigidas hacia ti. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? Y así. Se vale que no las contestes todas, que las dejes algunas en blanco y que a lo mejor algunas te las puedas contestar perfectamente y otras no. Pero lo que sí quiero que sepas es que el camino del autoconocimiento es inagotable. En primer lugar, ¿por qué? Porque somos seres complejos que siempre podemos reconocer que algo nos dejó huella en nosotros, algo en nuestra Tengo vida, una pregunta. y por supuesto, pues ir resignificando pues la experiencia que hemos vivido, ¿no? Es decir, darle un nuevo significado a eso que estamos sintiendo, a eso que estamos aprendiendo. Y en segundo lugar, porque vivimos en permanente cambio y adaptación. Y por esa razón, pues nosotros ir planteándonos, por supuesto, nuestro mundo de necesidades, de deseos, de sueños, intereses y valores. Y espérenme tantito porque creo que alguien está levantando la mano. Me dijeron que al final iba a haber una sección de preguntas. Entonces... Sí, por favor nos esperamos 10 minutitos, bueno, en lo que termina, maestra, el tiempo que tenga usted para concluir y al final dejamos estos 10 minutitos para hacer preguntas. Por favor, si empiecen a formularlas si no las tienen aún y ahorita que nos regale un poco más de su tiempo la maestra para contestarlas. Sí, claro que sí. Entonces, no se preocupen, yo voy a estar aquí para contestarles todas sus dudas, ¿eh? Aquí me tienen. Entonces, bueno, como les iba diciendo, pues esta parte de que vamos finalmente cambiando y modificando y conociéndonos en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, era en mi vida soltera, manejaba mis emociones de una manera diferente y ya casi a 2 años de estar casada me descubrí un mundo nuevo. Y entonces, ¿qué crees? Estoy nuevamente aprendiendo todo ese mundo. Y entonces
nunca nos vamos a cansar de conocernos. Y entonces tenemos que ir aprendiendo eso para, como les decía, ir replanteándote pues todas esas necesidades que tienes, deseos, sueños, intereses, valores, y pues irlos redireccionando hacia la vida que quieres en ese momento, ¿no? Hacia lo que para ti es necesario, es importante, es bello y constructivo, pero en tu momento presente. Por eso se las dejo aquí y cada vez que los necesitas los puedas ir contestando. Repito, cada vez surgen cosas nuevas y es bien interesante comenzar con eso. Y por eso yo te quiero ir, ya para ir cerrando y que pasemos, por supuesto, a la sección de preguntas. Si te das cuenta, nada más hablé sobre esta parte del autoconocimiento, porque es un mundo sumamente complejo y que nos va a ayudar a ir comprendiendo, ir entendiendo y de verdad a ir encaminándonos a ese bienestar que quisiéramos nosotros tener con los demás. Y por supuesto, también la conciencia, les quiero dejar pues esta frase que me encantaría que la leyeran igual, que la conciencia de uno mismo es la clave para convertirnos en personas emocionalmente inteligentes. Por eso me quiero enfocar con esa parte importante de la conciencia emocional, porque te va a ayudar a convertirte a ser una persona emocionalmente inteligente y por ello también te va a llevar a ser congruente, equilibrada, asertiva y vinculada, es decir, a tener vínculos positivos con los demás. Y pues finalmente les quiero agradecer a todos ustedes. Espero no haber ido tan rápido porque digo, estaba muy presionada también por el tiempo y quería que alcanzara pues a contestar todas y cada una de sus preguntas. Aquí está mi número de contacto y mis redes sociales, porque ahí algo que yo acostumbro mucho a hacer en mi Instagram es hacer una dinámica del check-in emocional e incluso también dinámicas de, pues, hazme una pregunta, ¿no? Si quieres conocer algo y no tengo idea las muchas preguntas que me hacen y que ha servido de mucho, ¿no? Que yo a mí lo que me interesa es de que todos aprendan a gestionar sus emociones, porque si tú, estas personas que no sé cuántas somos el día de hoy aquí, si tú hoy dices, bueno, ya entendí qué es lo que me pasa y quiero mejorar y entonces quiero ver qué hacer para mejorar, para mí eso va a ser un gran avance. Si quieres ir a terapia, si quieres ir a donde sea, perfecto, pero mientras tú estés encaminado en ser una mejor persona para ti mismo, eso es sumamente indispensable. ¿Por qué crees? Porque después vas a ser una mejor persona para todos y todas aquellas que te rodean. Y va a ser una dinámica sumamente buena que más que nada hoy en este mundo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Y como dice aquí, aventúrate en tu mundo emocional, descúbrete, entiéndete y si tienes dudas, además de ahorita responderlas, ¿verdad? Pues aquí me puedes ir siguiendo en mis redes sociales. Y pues muchas gracias. Y déjenme dejar de compartir, déjenme los encuentro por acá. Listo. Pues excelente charla, maestra. Creo que la gestión de las emociones, el reconocimiento de ellas siempre va a ser básico, fundamental para cada uno de nosotros. Y pues qué bueno que nos pueda usted informar de ello, ¿no? Pues pasamos a la sección de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de la compañera Grisela Gil González. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de molestia y enojo? Dar un ejemplo, por favor. Ok. Es que viene desde molestia, que puede ser de desagrado, no necesariamente, recuerda que puede ser enojo. Entonces, la molestia puede ser desde que estoy sintiendo desagrado por algo físico que está pasando, tal vez, ¿no? La molestia es te pica algo y entonces te empiezas a rascar y ya estás molesto y esa molestia te lleva a tener ira y a lastimarte más, ¿no? O incluso el enojo si ya llevas muchísimo tiempo estando enojado, ¿no? Con alguna persona y tú dices, estoy molesto. Pero yo te aseguro que si te adentras un poquito más, porque molesto digamos que es como la punta del iceberg. Y entonces cuando uno habla de la molestia, literalmente te quedas como en esa parte de incomodidad. Si tú lo quieres comparar con el enojo de estos sentimientos que vimos, yo te invitaría a que te aventuraras y vieras si en vez de molestia es otro tipo de sentimiento. Porque para mí la molestia va más hacia el desagrado,
hacia esa sensación de, ¡ay, ya no quiero, ya no lo tolero!, que hacia la parte, pues, del enojo. Entonces, recuerda, finalmente es molestia, lo que sea, es un sentimiento, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Espero haberte aclarado la duda. Excelente. ¿Alguien más, compañeros y compañeras, gusta hacer una pregunta? Por ahí, quien estaba alzando la manita hace un rato, adelante con su pregunta. Soy yo otra vez. Adelante. Es que fue una de las preguntas que puso, bueno, la puso como tal, y ya no me acuerdo qué decía. Oh, ok. ¿Quieres que la vuelva a poner? A ver si te acuerdas. Ah, sí, claro. De hecho, es la última, pero no sé cómo decir. No lo recuerdo. Ok, a ver, la última decía... Ay, espérame. La última decía de qué y cómo me defiendo para no sentir. ¿Esa? No, creo que no. Bueno, ya no estoy segura. Le tomé No foto. te preocupes. Déjeme ver si ahorita la encuentro y ya. A ver, ya me lo encuentro. Ya lo encontré. ¿De qué y cómo me defiendo para no sentir? ¿Sentir qué? Sentir las emociones. O sea, ¿de qué te estás defendiendo para no sentir? ¿No? ¿Por qué te estás Pero defendiendo? pues al defenderte, pues ya estás sintiendo algo. A eso va mi pregunta. Ok. Cuando uno se defiende, se puede ir defendiendo de distinta manera, desde atacando, desde conteniendo, desde haciendo algo, ¿no? Entonces, movimiento, pues incluye movimiento. Y cuando tú haces eso, por ejemplo, el enojo, yo me defiendo para ya no sentir el enojo, yo me defiendo para estar, pues que me haga caso la otra persona, tienes entonces que ponerte un alto y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Si me estoy defendiendo para no sentir el enojo, ¿es por qué? Porque la otra persona me está faltando el respeto, porque la otra persona me está violentando de alguna manera, psicológica, emocionalmente. Y entonces, cuando tú logras entender eso, vas a ir comenzando pues con esta autoconciencia de ir viendo, ok, estoy gritando, estoy pegando, estoy agrediendo, a lo mejor, porque es diferente la violencia a la agresión, estoy agrediendo a la otra persona. Entonces ahí te puedes dar cuenta que si estás agrediendo a la otra persona es porque te estás defendiendo y entonces a lo mejor necesitas o alejarte de esa persona porque te está haciendo mucho daño, ir a terapia para entender un poquito más sobre esa emoción o ver de qué otra forma tú puedes ir gestionando también esas emociones, ¿no? Entonces, por eso es importante ir entendiendo pues todas estas preguntas, ¿no? De cómo, de qué te está pasando finalmente, porque muchas veces a lo mejor esto no aplique contigo, pero para algunas otras personas sí puede aplicar de que se están defendiendo de no sentir la tristeza, por ejemplo. Aplican todas conmigo. Okay. Bueno, luego platicamos. Sí, mándame un mensaje. Me voy a llevar todo su tiempo. No, mándame un ¿Alguien mensaje. no quiere preguntar? Me parece que por ahí la compañera Edith levantó la mano. Adelante, compañera Edith. Hola, bueno, no sé si me escuchan, espero que sí. Sí. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Tengo 27 años, tengo una hija pequeña. Bueno, la manera en que hemos manejado nuestras emociones no ha sido pues muy correcta, pero con todo esto de la pandemia y situaciones así, pues a veces es un poco difícil pues tomar terapia. Difícil, pues por toda la situación, ¿no? Me gustaría preguntarle qué podría recomendarnos. ¿Algún libro, alguna película, ejercicios, algo que pudiera ayudarnos? Mira, y nuevamente, tú me puedes escribir como para platicar un poquito más. Hay distintos talleres que a lo mejor te podrían interesar sobre el tema de las habilidades socioemocionales para niños
Yo hace poco di uno, ¿no? Se llama Superhéroes de las Habilidades Socioemocionales para esta fundación en la cual yo trabajo. Entonces, sin problema, contáctame y yo con gusto también ahí te puedo pasar toda esa gama de talleres, incluso los míos también que tengo para ir mejorando pues esta dinámica familiar. Pero bueno, contestándote ya también eso por un lado. Y por otra parte, pues de algo ahorita que tú puedes hacer, pues las películas estas de Intensamente, muchas de Pixar que ha hecho, ¿no? Que han servido para este aprendizaje, ¿no? Luca es una de ellas, Raya también, y hablo sobre estas películas porque son para niños y uno como adulto también tiene que ponerse a ver esas películas y platicar con tu hija, ¿no? Platica, conversa con tu hijo, ¿no? No me acuerdo si dijiste hija o hijo, pero platica con él o con ella y pregúntale, después de ver esta película, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sientes? No sé si en tu casa acostumbran a hablar sobre las emociones, te puedes aventurar a preguntarle a ella cómo se está sintiendo, qué le está pasando y tú también platicarle sobre tus propias emociones, ¿no? Existen muchos libros sobre el emocionario, el monstruo de las emociones también, que habla sobre ese tema, que les puede ayudar no nada más a ella, aunque sean para niños, te lo aseguro que para ti como adulto te va a servir muchísimo. Entonces, pues puedes contactarme y te repito, te puedo pasar muchísima más bibliografía para que la tengas ahí a la mano. Muchas gracias. Sí, de nada. Excelente. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, gusta realizar alguna pregunta? Vamos a tomar en cuenta 4 preguntas más y así cerramos nuestra sección de preguntas orales y después revisamos si hay preguntas escritas. Espero que si nadie tiene preguntas porque todos les quedó súper clarísimo o están por el contrario en ese nivel de reflexión de, oh por Dios, ¿qué me está pasando? Espero que por eso sea. Yo creo que sí. Este es su momento. Adelante, por ahí se escucharon varias voces. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. La edad de la persona para conocerse a sí mismo es indistinto. Es decir, puedo tener, desde que yo como ser humano empiezo a tener conocimiento de mí, y después paso a las siguientes etapas de la vida, es decir, después de ser niño soy un adolescente, después soy un adulto y después voy a ser un adulto mayor que todavía tengo activo mi cerebro. Aún así hay oportunidad, a pesar de que vamos generando en nuestro cerebro, en nuestra memoria, a veces mucha basura que vamos cargando allí. Aún así a lo mejor no nos terminamos, como tú lo dijiste, de conocer totalmente. Entonces mi pregunta es esa. ¿Tengo todavía oportunidad de lograrlo? Claro que sí. Recuerda que no hay edad para volverte a conocer, volverte a descubrir, pero tú mencionaste algo sumamente importante que a mí se me pasó decirlo, que fue pues que llevamos aprendiendo tanto tiempo a actuar de cierta manera que luego a veces pues ya ni pensamos y solamente actuamos porque llevamos así mucho tiempo. Y parte de eso, de quién es el responsable de eso, es nuestra amígdala, que cuando nosotros estamos aprendiendo este mundo de las emociones, recuerda que les hablé sobre el sistema límbico y la amígdala también es sumamente importante porque ella va recordando lo que pasó, lo interioriza, lo deja ahí y entonces la próxima vez que a ti te suceda algo similar, ¿qué crees? La amígdala te va a reaccionar, por así decirlo, y entonces tú vas a actuar de esa manera. Para eso entonces tú dices, ok, yo siempre he actuado así. Entonces puedes ir, repito, con estas preguntas, ir a terapia para comenzar a cambiar esa modalidad y descubrir por qué. Porque yo te aseguro, digo, por algo soy terapeuta familiar sistémica, que todo eso viene desde atrás y desde la infancia, desde que somos niños, e ir aprendiendo eso y desaprendiendo para aprender cosas ¿Por qué abandonaste la reunión? Nos va a ir ayudando a poder manejar nuestras emociones. Entonces,
es importante, o sea, sí cuesta trabajo, claro, pero no significa que sea imposible que tú te conozcas cada vez que lo necesites y en cada etapa. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, bueno, aprovechando lo que hay en este espacio, voy a leer una pregunta que está aquí en los mensajes. La compañera Dulce Contreras dice, ¿qué pasa si muchas de las veces tendemos a reprimir nuestras emociones? No sé si entraste al inicio cuando yo hablaba sobre un globito, muy importante, pero que hablaba cuando uno contiene las emociones, cualquiera que sea, imagínate que tú tienes un globo y que lo vas inflando cada vez que contienes las emociones y en algún momento va a salir esa, pues, explosión de enojo o incluso explosión de gritos, explosión de llanto, explosión de temor, de ya no moverte, ya no ir a ningún lado. Entonces, el que te las contengas, lo único que va a hacer es que en algún momento vas a explotar con esas emociones y te va a llevar, lamentablemente, a acciones y a cosas que la verdad sean muy perjudiciales tanto para ti como para los demás. Y en algunos casos, por ejemplo, que he platicado mucho en terapia, pues llegan a estar en un momento a sentirse literal perdidos, porque es como ir por la vida sin entender qué está pasando, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que comiences a aventurarte a este mundo emocional, porque también te va a llevar, si no lo logras hacer y continúas conteniéndote estas emociones, te va a llevar a tener malas relaciones con los demás, a vincularte de una manera sumamente desfavorable y tóxica, a tener parejas como las tienes, a lo mejor nada saludables, a tener malas relaciones de trabajo, a estar todo el tiempo enojado, con malestar, y pues eso se va a ir arrastrando por la vida. Entonces eso pasa si nosotros no las contenemos. Ok, bueno, tenemos nuestras dos últimas preguntas. Voy a pasar a leerlas. El compañero Mauricio Saldívar dice, tengo problemas con mi conexión, pero me gustaría saber si el género es un factor que afecta cómo expresamos nuestras emociones, y también felicito a la maestra por excelente ponencia. Muchas gracias. Y sí, es un factor que afecta, pero también, o sea, por género, pero por cuestiones de cómo nos enseñan a expresar las emociones. Si eres niña, pues cuidadito y te enojas explosivamente, porque una damita no se enoja. Y si eres un niño, cuidadito y lloras porque tienes que ser valiente y tienes que enfrentarte y dar la cara y salvar a tu familia y estar siempre al 100. Entonces, lamentablemente sí afecta, y esto pues por cuestiones de cultura, de la sociedad familiar, incluso también que nos van enseñando. Por eso es importante ponerse a pensar en tu propia vida familiar. Ok, y por último tenemos la pregunta del compañero Alejandro Portillo. Si el enojo dura bastante tiempo, ¿seguirá siendo enojo? No, si ya dura bastante tiempo, probablemente ya es resentimiento, es odio, es ira o alguna de las otras sentimientos que ya hablamos ahí, que les presenté 450 sentimientos. Si le tomaron captura, la sección que está en rojo es la sección del enojo. Entonces ahí te puedes aventurar a ver qué emoción es la que tú estás probablemente sintiendo. Pero no, ya no es enojo, ya pasó un sentimiento más fuerte. Ok, excelente. Tenemos una última pregunta. Usted dice, maestra, si el pilón. Sí, adelante. Bueno, esta vez sí es la última. El compañero Abraham Santiago nos dice, ¿cómo puedo controlar mis emociones? Y así cerramos nuestro espacio de preguntas. Claro que sí. Y Abraham, yo te invitaría a que modificaras esa parte de control por manejar o gestionar. Porque no podemos hablar de un control. Control es como si quisieras acá agarrarlo y en el momento que tú digas, voy a sacar el enojo, pum, lo saco. No, mejor en esta ocasión saco la tristeza, pues, ¿qué crees? No se va a poder. Es gestionar las emociones o saberlas manejar. Y para ello, punto número 1, como lo mencioné, es irte conociendo a ti mismo, cómo expresas las emociones, estas 6 básicas que yo las expliqué en un inicio, qué te pasa corporalmente hablando con cada una de ellas, y de ahí, por supuesto, cómo reaccionas.
con cada una de esas emociones, qué es lo que te hace sentir cada una de estas 6 emociones, y así con este autoconocimiento vas a ir pudiendo gestionar, porque si dices, ya no quiero gritar, entonces, ¿qué crees? Tienes que encontrar, primero que nada, claro, saber por qué no quieres gritar, por qué gritas, qué es lo que te pasa, qué es lo que te hizo la otra persona, ¿no? Qué es lo que está actuando o haciendo para que tú logres tener esta gestión emocional. Y me encantaría que este fuera pues un taller más largo, no lo es, pero aquí yo nada más les di una embarradita para que entonces me digan, ay, Isabel, ¿qué crees? Si ya quiero entender mi mundo de las emociones, pues contáctame inmediatamente y te voy a ayudar pues en esta forma, ¿no? Repito, en mi Instagram, de verdad, de manera totalmente gratuita, yo estoy apoyando ahí a la gente que lo necesite, y ya claro también, pues si quiere algún taller, alguna conferencia, manuales, guías que tengo, e incluso también pues terapia, adelante, ¿no? Para eso estoy. Perfecto, pues hasta aquí damos cierre con la sección de preguntas. Maestra Isabel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por regalarnos este preciado tiempo, por su conocimiento también, y a cada uno de ustedes que nos acompañó en pues aproximadamente una horita que tuvimos de charla, de convivencia. Muchas gracias, sin ustedes esto tampoco sería posible. Muchas gracias al equipo CEAIP también que está ahí de trasfondo como soporte todo el tiempo. Y pues maestra, nuevamente ratificando mi agradecimiento, esperemos que pues más adelante pueda seguir participando con nosotros, y pues visiten los canales y las redes sociales que tiene la maestra Isabel, que ya mostró anteriormente en sus diapositivas, y pues bueno, con gusto igual si alguien quiere contactarla, que nos mande un mensaje a nosotros como centro y le contactamos a la maestra Isabel Portillo. Pues bueno, muchas gracias maestra, no sé si quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias por la invitación y para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Excelente, pues hasta aquí terminamos. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes webinars en día viernes. Hasta la próxima.